Buenas tardes, aquí estamos otra vez en nuestro enreo, en la tutoría, en este caso la tutoría número 7, puede ser, la tutoría número 7 de Economía, Fundamentos Microeconómicos, que damos en el primer cuatrimestre del tercer curso de grado de Trabajo Social, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a proyectar la pantalla. Os recuerdo que el otro día iniciamos nosotros nuestro tema 5, que es este que tenemos aquí. Voy a intentar ponerlo en formato proyección y que no se nos vaya la parte de proyección. Vale, no sé lo que ha pasado. Ah, vale, vale. Perfecto. Vamos a verlo así, en formato. Pero vosotros veis. Espera un momentito. ¿Se ha ido? Sí, eso va a ser constante, me parece a mí. Un momentito. El por qué no lo sé, pero va a estar ahí dando un poquillo de la batalla. Vamos a intentar ponerlo así, que parece que salta un poquito menos, ¿vale? Bueno, habíamos empezado el tema 5, que era la de la curva de oferta y la decisión de producir, ¿vale? Este tema, os recuerdo que nosotros habíamos estado viendo, bueno, aquí vamos a ver un montón de curvas, vamos a ver un montón de curvas que tienen que ver con los costes, la cantidad que se puede producir si nosotros añadimos una serie de unidades, etcétera, etcétera. Con eso, la gente que produce puede tomar decisiones, luego se va a combinar mucho con el tema 6, ¿vale? Que también lo vamos a ver en esa combinación. Pero básicamente aquí se pueden tomar decisiones, sobre todo a corto plazo y a largo plazo, como vamos a ir viendo, ¿vale? El otro día nosotros estuvimos viendo este concepto, concepto de producción marginal o de producto marginal, que decíamos, es un input en la cantidad adicional de output que se produce cuando se utiliza una unidad más de ese input, ¿vale? La cantidad de producto marginal de un input es cuánto de input sacamos nosotros, de output sacamos fuera cuando nosotros utilizamos una unidad más del input del que nosotros estemos haciendo uso. En este caso, el ejemplo que se ponía era un input muy controlable, como por ejemplo el producto marginal del trabajo. Entonces eran unidades de personas que estaban trabajando, ¿vale? Y nosotros calculábamos, oye, si yo meto un trabajador más, ¿cuánto aumento mi producción? Recordad que estamos en producto marginal en función de producción, ¿vale? Por eso tenemos este producto total, que es la curva PT, que es en la que nos da esta imagen, y esa relación de producto marginal, en este caso del trabajo, que es el que nos puede ir dibujando cómo se comportaría mi sistema de producción cada vez que, por ejemplo, incluyo un trabajador más. Esto es lo último que nosotros estuvimos viendo. Y también vimos que ese producto marginal del trabajo, que era esa relación entre esos dos factores, no siempre tenía el mismo peso, es decir, de 0 a 1 eran 19, pero cuando metí desde 1 a 2, o sea, otro segundo trabajador ya no eran 19, eran 17, la capacidad de producción, la diferencia. Cuando metía otro más, ya pasaba a 15, 13, 11, 9, es decir, y en este sistema de producción veíamos que la curva de producción total o de producto total marginal, veíamos que se iba suavizando la tendencia alcista conforme más unidades de input íbamos nosotros incluyendo, ¿vale? Entonces veíamos que se podía generar un comportamiento. Algo así como, no es lo mismo en términos de producción los primeros números de trabajadores que yo voy integrando, como ya a partir de un cierto número que ya aquello va cayendo mucho, sobre todo a partir del quinto, sexto, etcétera, etcétera, como se puede observar en la gráfica y en la tabla, ¿vale? Entonces podemos ver el comportamiento. A partir de aquí empezamos a ver los costes, porque claro, todo esto tenemos que traducirlo en dinero, ¿vale? En cuánto le cuesta al que produce para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues tenemos dos tipos de costes, ¿no? Básicamente, con los costes fijos y los costes variables. Los costes fijos son un coste que no depende de la cantidad de output producida, sino que es el coste del input fijo, ¿vale? Hay costes que son fijos, yo pago el alquiler de mi nave indistintamente del número de trabajadores que hay adentro. ¿Se ha entendido, no? Ese coste es fijo, un input que además, que es el coste del alquiler, ¿vale? Hay otros costes que son variables, es un coste que depende de la cantidad de output producida, es el coste del input variable. No es lo mismo que yo utilice más input para sacar más output, y hay una serie de costes que son estos costes variables que van en esa relación, ¿vale? Por ejemplo, el número de trabajadores, o lo que nosotros, el número de mercancía que yo vaya a comprar, o si tengo más máquinas funcionando porque estoy produciendo más, tengo mayor coste eléctrico. ¿Se va entendiendo esto? ¿Vale? Esos son costes que varían en función de la producción que nosotros vamos a hacer. Y en cualquier caso, eso suma de los costes fijos y de los costes variables, pues el coste total. O sea, todo lo que te cueste, el coste total, ¿vale? El coste total de producir una cantidad dada de output es la suma de los costes fijos y de los costes variables de producir esa cantidad de output que tú estés sacando fuera, ¿vale? Para ello, además, se utiliza una curva.
también. Ya sabéis que a los economistas les gusta mucho hacer la representación gráfica. Y utilizan la curva de coste total. Recordad que antes hablamos de producción. Ahí no se estaban echando cuenta, sino cantidad de producción. Aquí es cantidad en términos de cuánto me cuesta algo, ¿vale? Y esa es la curva de coste total, ¿vale? Vamos a ir viendo ejemplos. Mira, esta es una curva de coste total de una granja, ¿vale? Aquí, como veis, tenemos una tabla en la parte de abajo donde hay una serie de puntos de corte. Esos puntos de corte, el que ha hecho el dibujo ha dicho, quiero que estos puntos de corte A, B, C, D, E, F coincidan con un input, que son un input variable, evidentemente, que son la cantidad de trabajadores. ¿Vais viendo o no? Entonces, en el punto A tengo los costes que ya tengo aunque no tenga nadie trabajando. ¿Vais viendo o no? ¿Por qué? Pues porque tengo los costes variables, y esto que pone aquí costes variables CF es coste, perdón, esto es coste fijo, pero uy, por Dios, coste variable, hay una errata aquí, ¿entendido? Esto es coste fijo, CF, ¿vale? Tened mucho cuidado porque en algunas tablas están, sobre todo de la edición antigua, tenían esta errata. Exactamente, ¿vale? Esto que ponga aquí coste variable es coste fijo de lo que sea, por ejemplo, el alquiler de la nave, ¿vale? Aunque tú no tuvieses a nadie trabajando, tienes un coste fijo. Que la nave la tiene, ¿no? Pues la tendrá que pagar el alquiler. Paga los 400 euros. En total, el coste total es la suma de los costes fijos y de los costes variables. Como nada más tienes eso, 400. Pero después, si yo voy metiendo un trabajador y su salario, pues ya son 400 más 200, 600. Depende de cómo lo estén midiendo, si es por semana, si es por lo que sea, ¿no? Meses. Uy, 200, pobrecito, nada más. Si es 2 trabajadores, ya son 200, son 400, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos los costes fijos, que son siempre iguales, y los costes variables que van en función de algo que puede variar, como es el número de trabajadores en esta ecuación, ¿vale? Todo eso nos da un coste total que nosotros lo vamos sumando. La persona que ha hecho esta tabla, además, te ha incluido lo que teníamos antes, número de trabajadores en relación a la cantidad de trigo que son capaces de gestionar, generar o sacar de la explotación. ¿Vais viendo o no? Que ya veíamos que también este es un sumatorio, ¿no? En Fanega, si os dais cuenta, aunque no todos suman la misma cantidad como hemos expresado anteriormente. Vale, esto se puede representar. Si nosotros cogemos la curva de coste total, que son todos los costes, nosotros la llevamos a la gráfica y nos damos cuenta que lo que a mí me cuesta producir, al principio me cuesta poco cada cambio, pero luego cada vez que meto algo, fijaros cómo se agudiza el coste en la última fase de esta curva. Es decir, a poco que meto una más, el coste se me dispara muchísimo. ¿Vais viendo o no? Esto significa que no tiene los mismos costes, ¿vale? Los primeros gastos variables más fijos que ya los últimos. Con lo cual, si yo tengo este sistema de producción viendo esto, puedo tomar decisiones, puedo ver qué me interesa o no me interesa en función de mis márgenes de beneficio o lo que yo quiera establecer, ¿vale? Esta es la curva de coste total. Es lo que le cuesta en total, fijo y variable, a esa producción. Pero como hasta aquí es muy fácil, hemos dicho, pues vamos a meter más curvas. Y vamos a meter otras curvas que también nos permiten tomar decisiones. Mirad, tenemos, igual que teníamos la producción marginal, que es la primera que hemos visto al principio, vamos a ver el coste, que es lo que me cuesta, marginal, ¿vale? Coste marginal de producir un bien o servicio es el coste adicional en el que incurre cuando se produce una unidad adicional de ese bien o servicio. Cuidado, yo no estoy hablando de un input, sino de un output. ¿Se está entendiendo o no? Es el coste de producir adicionalmente lo que sea de más. Esto es muy importante. Si fabrico coches, si yo quiero fabricar un coche más, ¿cuánto más me cuesta esa unidad más? Esto es lo que estamos aquí representando, porque son costes, no producción, que era lo otro, que es lo que me cuesta, ¿vale? Aquí, pues tenemos también otros conceptos, por ejemplo, el coste total medio, habitualmente llamado coste medio, que es muy importante, es el coste total dividido entre la cantidad de output producida. Si os dais cuenta, ahí se está estableciendo el coste total medio también en relación a lo que se produce. El coste marginal es lo que me cuesta en función de una unidad más de producto, y aquí es la media de todos los costes entre todas las unidades. Coste total medio. Estamos viendo cosas distintas. Una curva de coste medio en forma de U, que ahora las veremos, es decreciente, la primera parte de la U,
cuando los niveles de output son bajos y creciente cuando los niveles de output son altos, ¿vale? Ahí tenemos, depende de la cantidad que nosotros vayamos a producir, ¿vale? Tenemos que en la primera parte es decreciente y la última parte ya se va agudizando y se va yendo para arriba, se dan en forma de U. También las vamos a ver. Y el coste fijo medio es el coste fijo por unidad de output. Como veis, tenemos un montón de posibilidades. El coste variable medio es el coste variable por unidad de producto, ¿vale? Vamos a ver las diferentes representaciones y sobre todo vamos a ver cuando se cortan cómo podemos tomar decisiones, porque al final esto es lo que nosotros estamos viendo. Mira, esta es la curva de coste total. Recordad que ya hemos aprendido una. Esta es la que hemos aprendido, ¿vale? Esta es una curva de coste total. Aquí tenemos otra curva de coste total, ¿vale? ¿Qué era la curva de coste total? Cuando sumamos los costes fijos y variables de lo que a mí me cuesta cada vez que voy metiendo una unidad de un coste de producción, la que sea, ¿vale? Yo voy produciendo más y mis costes, si os dais cuenta, parece que son más elevados aquí o más bajos, pero aquí más espaciados. Se va entendiendo, ¿no? La segunda caja de salsa aumenta el coste total en 36, pero aquí fijaros, la octava caja de salsa aumenta el coste total en 180. El salto desde aquí a aquí es mucho mayor, bueno, aquí no se ve la minucia, pero os va poniendo el dato, que en la primera parte de este sistema productivo, ¿vale? Estos son costes totales. Si yo me voy al coste medio, el coste medio normalmente va a ser una representación así. ¿Por qué? Porque, el coste marginal. El coste marginal, os recuerdo, este es el símbolo de coste marginal, de producir un bien o servicio, es el coste adicional en el que se incurre cuando se produce una unidad más. Fijaros que no se representan igual, ¿vale? Estos son valores de sumatorio de los costes variables y fijos por unidades y aquí tenemos los costes marginales. Tienen comportamientos distintos, ¿vale? Lo que vamos a ver es cuando nosotros somos capaces de combinarlos, qué decisiones podemos tomar. Por ejemplo, os voy a poner en esta situación. Vamos a la figura 6, 8. Aquí las tenemos todas, ¿vale? Mirad, esto, si os dais cuenta, ya tiene un comportamiento diferente y estos son como parecidas a las UEs. ¿Vais viendo o no? ¿Vale? Aunque tienen comportamiento, luego veremos UEs, ¿vale? Pero aquí tenemos el coste marginal, que era cuánto variaba el coste en función de cada unidad de producción. Y aquí tenemos el coste total medio, que es la suma o la combinación de los costes variables y de los costes fijos, ¿vale? Tienen comportamientos distintos. Es evidente que aquí los costes variables es el que está pegando el alzón, ¿vais viendo? No, para que los costes totales medios vayan subiendo, es lo que impulsa, ¿vale? Y si os dais cuenta, el comportamiento de los costes variables, como es variable, va aumentando siempre conforme va aumentando la producción, mientras que los costes fijos parece que ya no son tanto conforme vamos aumentando la producción, ¿vale? No tienen por qué tener comportamientos similares. Esto es muy importante, ¿vale? Vamos a ver un punto importante, que es el denominado coste total medio mínimo. Coste total medio mínimo. ¿Qué significa eso? Se produce, aquí lo tenéis representado con la letra M, ¿vale? Cuando a la curva de coste marginal la corta la curva de costes totales medios. ¿Se ha entendido eso? Porque es el total de los costes, no voy a coger ni los fijos ni los variables, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Significa que este es el coste total medio mínimo. Este es el coste más óptimo en este sistema, porque tiene los costes más bajos, luego van a empezar a subir, ¿veis? A partir de aquí ya empiezan a subir. Y aunque hay una compensación de unos por otros, pero si os dais cuenta que incluso hay un punto de inflexión, normalmente en el coste total medio mínimo, porque ya hay un cambio de tendencia, en algún momento se va a empezar. Aunque este baje, este sube mucho. Y por tanto la tendencia del coste total medio es para arriba. ¿Vais viendo o no? Este sería el punto. La producción de coste mínimo es la cantidad de output que tiene el coste total medio más bajo. Es el fondo de la U formada por la curva de coste total medio. Es muy importante que sepáis qué curva se tienen que cruzar para hallar ese punto de corte, que os lo pueden preguntar en el examen, ¿vale? Pero es muy sencillo, ya digo, sería siempre la curva de coste marginal va a tocar al coste total, quedaros con el total, descartamos los fijos y los variables, y donde lo toca, ¿vale? Nos vamos a la cantidad, esa cantidad son esas tres cajas famosas que están poniendo como ejemplo, y ahí es el coste total mínimo, ¿vale? Con lo cual lo podemos hallar perfectamente. Oye, Evaristo, si no me dan
si no me dan la figura pero me dan una tabla, pues la puedes representar. ¿Se va entendiendo? Porque en la tabla te van a dar a una caja en tal coste, tanto, y tú lo puedes ir dibujando. Donde corta, exactamente te puede dar. ¿Vale? De todas maneras, siempre vais a ver que incluso en las tablas va a haber una coincidencia de cifras entre la curva de coste medio y la curva de coste total medio. ¿Vale? El coste marginal, perdón, la curva de coste total medio. ¿Se ha entendido hasta aquí? Si os dais cuenta, estamos midiendo diferentes costes y diferentes maneras de medir el coste. ¿Vale? Lo que estamos buscando son los puntos más eficientes en términos de costes. ¿Para el qué? Para el que produce, para que pueda tomar decisiones, ¿vale? Y este tipo de figuras o gráficas nos lo van permitiendo, ¿vale? Mira, aquí tenemos dos tipos de costes que lo que se está trabajando son a corto y a largo plazo. Un segundito, corto y a largo plazo. Vale. A ver si lo puedo ampliar un poquito más. En este sistema, si os dais cuenta, tenemos las dos figuras, ¿vale? Donde estamos cruzando dos costes fijos. Dos costes fijos, ¿vale? Esto es muy importante. Un coste fijo de 108 y un coste fijo de 216. Vemos que el comportamiento con un coste fijo es distinto que con otro coste fijo. Evidentemente son cantidades distintas, ¿vale? Lo estamos viendo aquí. Para una cantidad de salsa, si el coste variable, coste total, si os dais cuenta, tenemos un coste variable alto, un coste total, etcétera, etcétera. Coste total medio por caja, tirirí, que lo tenemos en el 1, lo tendríamos en 120. En este otro sistema, si os dais cuenta, el coste variable es bajo, pero el coste total, o sea, habrá un coste fijo muy alto, ¿vale? Se nos va a 222, ¿vale? Aquí lo tenemos. ¿Vais viendo o no? Tenemos dos comportamientos de dos curvas de coste, en este caso, totales medios con diferentes costes fijos. Bueno, pues vale, pues lo representamos igual. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que ya conocemos la tutoría. Hay la teoría, que sería en una curva en U, el mínimo de los, o sea, se va incrementando conforme vamos aumentando la cantidad, llegará un momento que empezarán a subir los costes. ¿Qué es lo que me interesa ya? El punto mínimo de coste para ver qué cantidad a mí, en mi sistema de producción, me interesa producir. En este caso estaríamos hablando de que sería la cantidad de salsa, de cajas de salsa, de 4. ¿Se va viendo aquí o no? De esta primera parte, los niveles de producción más bajos, producimos menos, hasta 4 es la producción más cortita. Un coste fijo menor reduce el coste medio. Pero cuando empezamos a producir más, a lo mejor tenemos que poner en marcha otro tipo de costes. ¿Vais viendo cómo se invierten los costes? Empieza a gastar más de lo que sea, ¿vale? Aunque gaste menos de otro. Y ya a partir de este sistema, ya el sistema no es eficiente. A más aumento, los niveles de producción más altos, un coste fijo mayor reduce el coste total medio que nosotros estamos viendo aquí. Pero si os dais cuenta, cambia la tendencia porque tenemos dos costes fijos que tienen comportamientos distintos, ¿vale? Siempre, por favor, quedaros con la forma de la U. Y si hay corte, ¿dónde se produce ese corte? Para nosotros saber dónde estarían los elementos que pueden interesarnos más. Como veis, aquí podemos tomar decisiones sobre la producción de poca producción o menor producción, ¿vale? O mayores producciones. Y también con eso podemos tomar decisiones de ver los puntos óptimos, dónde los podemos encontrar. Os recuerdo, todo el rato estamos desde donde se fabrica, desde donde se produce. Por eso hablamos en términos de producción, hablamos en términos de coste, ¿vale? Normalmente esta parte nos resulta un poco más ajena, pero bueno, tenemos que familiarizarnos con los contenidos. También existen rendimientos crecientes a escala. ¿Qué son? Cuando el coste total medio a largo plazo disminuye a medida que crece la producción. Eso se llaman rendimientos crecientes a escala. Que eso significa que si reducimos conforme va pasando los costes a largo plazo se caen, evidentemente nuestro rendimiento va a ir mejorando. ¿Se va entendiendo o no? Se llama rendimientos crecientes a escala. Existen rendimientos decrecientes a escala. Normalmente cuando el coste total medio a largo plazo aumenta a medida que crece la producción. Si los costes aumentan conforme aumenta la producción, los rendimientos a escala van a ser decrecientes. Tenderé a tener menos. ¿Se va entendiendo o no? Va a depender de los costes, ¿vale? Entonces, como veis, estamos todo el rato tomando decisiones, viendo lo que me cuesta producir, coste, producción, ¿vale? Existen rendimientos constantes,
a escala, más o menos que se quedan igual. Cuando el coste total medio a largo plazo es constante a medida que crece la producción. Es decir, no se ven o no se perciben cambios, ¿vale? Un bien tiene externalidades de red, que es otro concepto también, cuando su valor para un individuo es mayor, cuanto mayor sea el número de personas que usan ese bien. Bueno, es una externalidad de red que os he puesto el concepto por si os cae alguna pregunta. Vamos a ver las figuras en U, las curvas en U, para que se entienda muy bien el proceso. Si nosotros nos vamos a la figura 6.12, tenemos las curvas de coste total medio a corto plazo y a largo plazo. Tenemos 3 curvas de coste total medio a corto plazo y una a largo plazo en esta representación. Voy a enseñar lo que tenemos aquí, ¿vale? Esta última, si la veis, coste total medio a largo plazo, sería toda esta. Todo el largo plazo. ¿Vais viendo o no? Nosotros estamos jugando con todo esto, ¿vale? Y después tenemos 3 curvas de coste total medio a corto plazo que tienen que ver con 3 formas de producir distintas, ¿vale? De cantidades. Por ejemplo, si yo opto las curvas por producir 3 cajas, yo tengo que sumarle los costes a largo plazo y los costos de la curva a corto plazo. ¿Vais viendo o no? ¿Eso qué me da? Vamos a ir leyendo aquí, ¿vale? Las curvas de coste total medio a corto plazo y a largo plazo son diferentes, porque a largo plazo la empresa puede elegir su nivel de coste fijo, ¿vale? Por ejemplo, alquileres o lo que sea, seguros, todo eso lo podemos elegir, ¿vale? Si, por ejemplo, Selena, que es la empresa, ha elegido el nivel de coste fijo que minimiza el coste total medio a corto plazo para una producción de 6 cajas y realmente las produce, su empresa se situaría en el punto C. ¿Veis? Abajo tenemos las cantidades de cajas. Si yo estoy en el C, estoy jugando con esta curva de coste total medio que es la de 6 cajas. ¿La veis o no? ¿Qué es esta? ¿Vale? Y siempre con la de largo plazo. Yo jugaría aquí. Si os dais cuenta, aquí los costes son más chiquititos. ¿Vale? Recordad que lo que estamos midiendo en altura son costes y esto es cantidad de producto de producción. ¿Vale? Pero si produce solo 3 cajas, es decir, yo produzco menos, una producción más cortita, ¿vale? Se moverá hasta el punto B, que lo tenemos aquí, ¿vale? Este punto B de la curva que nosotros estábamos jugando, ¿vale? Si espera producir 3 cajas durante mucho tiempo, a largo plazo reducirá su coste fijo y se moverá al punto A. ¿Vais viendo? Esto es a corto plazo, 6 cajas, 3 cajas, punto A, donde se cruzan las 3 cajas con el largo plazo, que lo tendríamos. ¿Vais viendo o no? Sí, va a depender de si tú estás jugando a corto plazo, a largo plazo y con qué cantidades jugamos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque tenemos curvas distintas. Si espera producir 3 cajas durante mucho tiempo, nos vamos al apartado A, ¿no? Hemos dicho. Del mismo modo, si produce 9 cajas, que nos vamos a más producción, ya sabemos que son más costes. Si os dais cuenta, a más costes las UEs empiezan a subir. Es evidente, estás produciendo también más, ¿vale? ¿Dónde estamos? Situándose en el punto I. Este es a corto plazo, ¿vale? Porque estamos en este corto plazo, ¿vale? Si, además, ese ritmo de producción yo los quiero mantener a largo plazo, yo me voy a X. Por ejemplo, si yo hiciera una pregunta, oye, ¿qué te interesa más producir en general en este sistema, a corto plazo o a largo plazo? Pues todas las que están a largo plazo, con costes fijos variables a largo plazo, tienen menos coste. ¿Vais viendo o no? Entonces, tenemos que tener cuidado porque hay sistemas que a lo mejor tienen un comportamiento distinto. Los cortos plazos de 3 y de 9 cajas tienen costes altos, ¿vale? En cambio, el corto plazo, ¿vale? De 6 cajas, a mí me mola porque yo lo tengo aquí ahora mismo también muy bajito. O sea, como veis, depende de la cantidad, corto plazo o largo plazo, y las curvas en U, nosotros podríamos tomar decisiones sobre cuánto y durante qué tiempo, ¿vale? Durante qué tiempo en términos de coste más que a corto plazo, a largo plazo, fijos variables, nosotros tendríamos que posicionarlo.
¿Se va entendiendo o no? Entonces lo digo porque, de todas maneras, os he puesto que ampliar en la tabla 6.3, en la página 190, darle caña, porque tenéis muchas más posibilidades de ir viendo con estos ejercicios. Esto es quedarse con los conceptos, quedarse con las definiciones y entender qué es lo que está representando cada una de las curvas, ¿vale? Recuerdo, son siempre curvas de coste que están asociadas a la producción. ¿Entendido? Eso es muy importante. Y en algunos casos hemos visto curvas, como la primera, que fue esta, que asociaban la producción a factores de input que yo utilizo, que luego eso se podía trasladar también en términos de coste, como veíamos en estas otras figuras combinadas, ¿vale? Y que cuando se cruzaban, estoy repasando el tema, y se cortaban el coste marginal con los costes totales medios, ¿vale? Nosotros teníamos el punto de producción de coste mínimo, que es el que nos interesa muchas veces allá, ¿vale? Esos curvas ya veíamos que si además los combinamos a corto o largo plazo y en función de las cantidades, también pueden tener variaciones, ¿vale? Con lo cual, por eso las empresas pueden tomar ciertas decisiones porque tienen más o menos una perspectiva del tema de coste, ¿vale? Coste luego se traducen en beneficios, márgenes y hacen sus cuentas, ¿vale? Pero más o menos van a tomar esta referencia. Bueno, señores, pues con esto terminaríamos el tema 5, ¿vale? Recordad, repasar, darle caña, hacer algunos ejercicios para tener claro lo que se está hablando y vamos a empezar, si os parece, si os parece, el tema 6, que con lo que nosotros hemos visto hasta el tema 5 es probablemente lo más difícil de la asignatura, ¿vale? O lo más que nos puede enredar un poquillo más la cabeza, ¿vale? Ya ahora vamos cuesta abajo. ¿Vale? La asignatura ha hecho así, ha tocado un pico y ahora empezamos a suavizar. Bueno, vamos a ver el tema 6, que el tema 6 se llama la competencia perfecta y la curva de oferta. Si os dais cuenta, aquí todavía estamos en la parte de la oferta, ¿vale? Que es quien produce. Bueno, vamos a ir viendo conceptos. ¿Qué es un productor precio aceptante? Es un productor, alguien que produce, cuyas acciones no afectan al precio de mercado del bien que vende. Eso es muy importante. ¿Qué es un consumidor precio aceptante? Es un consumidor cuyas acciones no afectan al precio de mercado del bien que compra, ¿vale? Eso hace que si todo el mundo es precio aceptante y consumidor precio aceptante y productor precio aceptante, con estas dos definiciones, nosotros estaríamos en algo que se llama un mercado perfectamente competitivo. Yo creo que esto no existe, pero vamos, es un ideal. Es aquel en el que todos los participantes son precio aceptantes. Y voy a decir que es un poco así como fantasioso, es lo que se pretende, por eso hay órganos reguladores que sancionan tanto a consumidores como a productores para que los precios no estén intervenidos, controlados más allá de, pero también hay políticas de intervención de precios, hay regulaciones, hay tirirí, tirará, ¿vale? Y sobre todo el mundo tiene una cosa, una harta de clara. Tú, si compras, quieres comprar como muy barato, muy barato, muy barato, y si te lo regalan, mejor. ¿Vale? A todo el mundo nos encantaría que tú entras en una gasolinera y hubiese bajado tanto el precio de la gasolina o del gasoil o de lo que sea, que te dieran hasta dinero por ir a repostar. Eso molaría un montón. Eso sería la repanoche. Pero claro, el que vende gasolina lo que quiere ponerte a ti un precio que cuando tú entres pues se quede con tu paga mensual. Como veis, esto es un disparate porque cada uno va a tirar para donde quiere tirar, ¿vale? Pero bueno, en principio estaríamos en un mercado perfectamente competitivo cuando tanto los que producen como los que ofertan, como los que consumen, son precios aceptantes, ¿vale? Una industria perfectamente competitiva es aquella en la que los productores son precios aceptantes. Una industria no es una fábrica. Una industria, por ejemplo, es la industria del automóvil. ¿Quiénes son los productores? Todas las empresas que fabricarían automóviles en ese mercado, ¿vale? A todo eso se le llamaría la industria del automóvil, ¿vale? Si todos son precio aceptantes, es decir, no hacen trampilla, ni se ponen de acuerdo, la industria sería perfectamente competitiva. Pero claro, ya sabemos que todo lo que esté ahí va a intentar llevarse el cachito de pastel más grande. Vale, a ver cómo lo hace. La cuota de mercado
es otro concepto importante. De un productor, o sea, del que produce, es el porcentaje de output total de la industria que representa el output de ese producto. Voy a explicarlo. Si tenemos una industria del automóvil, el output de la industria del automóvil serían todos los coches que todas las empresas del automóvil venden. ¿Estamos de acuerdo o no? Todo el output de la industria, ¿vale? La cuota de mercado es de una marca en concreto de automóvil, qué porcentaje o cantidad de coches tuyos son los que están en ese mercado. Evidentemente no es lo mismo la CEA que la Renault, que la Mercedes, que la Peugeot. Cada una tiene cuotas de mercado y cantidades de mercado dentro de todo ese producto de output final, de todo distinto, ¿vale? Pues eso se llaman cuotas. No todos son iguales de fuertes, ¿vale? Porque no todos venden lo mismo ni tienen la misma cantidad. Un bien es un producto homogéneo, tu concepto, cuando los consumidores consideran que los productos que ofrecen diferentes productores son el mismo bien. Oye, yo quiero un coche eléctrico, verás lo de los coches eléctricos como me escuchen. Pero hay veces que la gente no pide una marca de un coche eléctrico, lo que pide es un coche eléctrico. Entonces todo el mundo que esté pensando en un coche eléctrico no está buscando un tipo concreto, sino un modelo, no un modelo, una marca, sino una tipología general, podríamos hablar de productos homogéneos. Lo mismo me daría uno que me daría otro. ¿Se está entendiendo? No, porque yo lo que necesito es un coche eléctrico. Vivo en el centro y no me dejan entrar con el coche, ¿vale? Y es lo que yo estoy buscando, ¿vale? Aprendérselo. Ya está, me di otra. Aprendérselo. Vamos a ver, el beneficio marginal de un bien o servicio es el beneficio adicional producido por la venta de una unidad más de ese bien o servicio. Recordad que antes hemos dado el coste marginal, que era lo que me costaba cuando metía una más de lo que fuera, ¿no? Aquí es lo que yo tengo de beneficio, que no es lo mismo lo que me cuesta que el beneficio. ¿Entendido? Beneficio marginal. El principio del análisis marginal dice que la cantidad óptima de una actividad es aquella en la que se igualan el ingreso marginal y el coste marginal. Ostras, ya me acaban de decir toda la teoría y toda la práctica. Si yo tengo una curva de coste marginal y de ingreso marginal, perdón, de coste general y de, uy, por favor, de ingreso marginal y de coste marginal, que son los dos que hemos aprendido, uno en el tema anterior y otro en este que estamos viendo, donde se conta, tendríamos la cantidad óptima de actividad, ¿vale? El ingreso marginal es el cambio del ingreso total generado por una unidad adicional de producción. Si os dais cuenta, es lo mismo que hablamos del coste, ¿vale? Y la regla de la producción óptima dice que se maximiza el beneficio cuando se produce la cantidad para la que el ingreso marginal de la unidad de producción es igual a su coste marginal. Lo que nos está diciendo es dónde se cortan las curvas para hallar esas cantidades. ¿Se va entendiendo o no? Entonces, esto es muy importante que nos lo aprendamos. Yo entiendo que es un rollo que es diferente, que tiene menos que ver con el trabajo social, pero bueno, vamos a examinarnos de microeconomía y estas son las reglas de juego, ¿vale? La regla de la producción óptima para una empresa precio aceptante, ya sabemos lo que es una empresa precio aceptante, dice que una empresa precio aceptante maximiza sus beneficios produciendo la cantidad a la que el coste marginal de la última unidad producida es igual al precio de mercado. Ostras, espérate, que antes no habíamos puesto aquí precios. ¿Vais viendo o no? Acabamos de meter la curva de oferta, demanda, precios. Estamos metiendo otras cosas, ¿vale? Pero dice que la producción óptima de una empresa, si el juego está en equilibrio, ves precio aceptante, es cuando su curva, esto es muy importante, de coste marginal, de mis costes, cortan con la cantidad, o igual a la cantidad, a unidad producida es igual al precio del mercado. Por tanto, me tienen que dar esos dos datos. La curva de ingreso marginal, que no es beneficio ni es coste, es ingresos, muestra cómo varía el ingreso marginal cuando varía el output. Claro, porque los ingresos no tienen que ver con los inputs, tienen que ver con los outputs. ¿Vale? Yo sé que esto es un montón de información, ¿vale? Pero cuando lo escuchéis 4 veces o lo leáis 18, lo vais a tener súper claro, ¿vale? Pero claro, el ingreso deviene de que tú has sacado output, si no hay ingreso que valga, ¿vale? Y se han vendido, evidentemente, si lo tienen esto, tienen un problema, ¿vale? Bueno, aquí lo tenéis. Aquí tenéis el punto óptimo, ¿vale? El punto óptimo
o la cantidad en la cantidad de output que maximiza el beneficio, el donde más beneficio se obtiene para un productor es el precio de mercado cuando es igual al coste marginal. En este caso sería a un precio de mercado que lo tenéis representado, ¿veis? Aquí lo tenéis, IMG, índice de precio de mercado, lo tenéis aquí puesto, cuando está cortando una curva de coste marginal. Fijaros que la curva de coste marginal tiene forma de U y nosotros podríamos decir, hombre, aquí abajo es donde menos costes tengo. ¿Vais viendo o no? Sí, pero tú tienes que ver ahora beneficios, ingresos, ¿se va entendiendo o no? ¿Dónde tengo yo que irme para ganarlo más aunque tenga mayores costes? Pues donde corta la curva de coste marginal con la curva de precio de mercado. ¿Vale? En este caso está representado por una línea recta porque aquí no hay comportamiento, es un precio establecido, ¿vale? Y lo que estamos buscando es donde corte. Es decir, yo tendría la cantidad que masifica mi beneficio es producir 50 árboles. Bueno, pues árboles, qué ejemplos más malos ponen, de verdad. 50, ¿vale? 50 de lo que sea que estemos fabricando, ¿vale? Y ahí el precio es el que está fijado en ese mercado, en ese precio de mercado. Si yo, mis costes cortan coste marginal, ese precio me da una cantidad de referencia que es donde yo soy capaz de establecer un mayor beneficio. Os recuerdo que la cantidad de output del punto E, es este de aquí, ¿vale? Es el de referencia de punto óptimo, ¿vale? Lo tenemos, ¿no? Producción y beneficio. Bueno, están también los beneficios económicos. Evidentemente aquí va todo de la mano, ingresos, costes, ¿vale? El beneficio económico de una empresa es el ingreso, lo que ingresa menos los costes de oportunidad de sus recursos, ¿vale? Y aquí habría también que hacer matices. No es lo mismo un coste explícito que un coste implícito. Aquí lo que os pueden poner son preguntas más de tipo test o de teórica sobre los costes, ¿vale? De todas maneras buscáis ejemplitos que os van a salir. ¿Qué es un coste explícito? Es el que implica efectuar un pago con dinero, el que todo el mundo entiende. ¿Esto cuándo es? 20 euros, toma, 20 euros, eso es un coste explícito, súper clarísimo. Luego hay otros costes, que son los implícitos, los que no son con cantidad de dinero. No implica efectuar pagos en dinero, se mide en el valor monetario de las ganancias a las que hay que renunciar. Recordad que nosotros hablábamos en los primeros temas que en términos económicos tú puedes medir el valor de una cosa por lo que renuncias a invertir o a comprar o a adquirir, por optar por ese gasto, por esa compra, por ese bien. ¿Se va entendiendo o no? Bueno, pues costes de oportunidad. Efectivamente, los famosos costes de oportunidad. Estos son los costes implícitos, que también hay empresas que lo pueden valorar. Oye, si yo me meto por aquí, dejo de ganar esta cantidad. Jolín, pues prefiero no hacerlo, ¿vale? Porque quiero tirar por este otro lado, ¿vale? Indistintamente de los costes específicos monetarios explícitos, que serían los que estamos valorando también. El beneficio contable, o sea, contable, ya con las cuentas, de una empresa es el ingreso menos el coste explícito. O lo que es lo mismo, el dinero que te ha entrado menos los costes que has tenido. Eso es el beneficio que te queda. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Vale? Yo tengo una serie de gastos y con lo que he ganado hago así, y si me sale más, pues tengo beneficio, y si me sale menos, estoy siendo mucho el tonto. Pero esos son mis beneficios contables, ¿vale? Tienen que ver con esto. Habitualmente es mayor que el beneficio económico, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego tiene otras variables, etcétera, etcétera, que se tendrían que medir. Pero en principio es el que nosotros tenemos como beneficio contable, ¿vale? Luego vais a encontrar el 44, vale, vamos muy bien. Producción y beneficio, vamos a ver el resumen de las condiciones para maximizar los beneficios y para producir una empresa perfectamente competitiva. Recordad que estamos en empresas perfectamente competitivas. Luego vamos a tirar por otros lados, temas de monopolios, oligopolios, y van a cambiar algunas cosillas, ¿vale? Pero en principio estamos en un sistema de este tipo. Aquí tenemos condiciones para maximizar los beneficios. Pues evidentemente tiene que ver con los costes y con los precios. Recordad que la ley de oferta y demanda, que aquí no la estamos metiendo en la curva ahora mismo, marcaba cuando los que ofertaban les interesaba ofertar o no. ¿Por qué? En función del precio. ¿Por qué medían en función del precio? Porque cada uno que ofertaba, cuando centraba ese precio, significa que cuando hacía sus cuentas, es decir, tenía en cuenta sus costes, le interesaba o no
ofertada a ese precio. ¿Vais viendo o no? De manera que lo normal siempre es, a más alto el precio, curva de oferta, más ofertantes van a entrar en el juego porque les va a interesar más, porque la diferencia entre sus costes y el precio, pues más aceptable. ¿Se entiende esto que estamos diciendo? Bien, en base a eso, pues tenemos esto, este cuadro, ¿vale? Que también habría, pues tenía que haber puesto a aprendérselo también, pero en verdad es lo mismo. Es decir, condiciones para maximizar los beneficios. Cuando el precio es mayor que tus costes medios mínimos, que los tenéis, tu coste total medio, perdón, mínimo el que sea, el mínimo de referencia que a ti te es óptimo, recordáis, ¿vale? Cuando los precios son por encima, oye, pues las empresas normalmente van a tener beneficios, claro, porque tienen margen entre lo que ingresan y lo que les cuesta, recordáis, ¿vale? ¿Qué va a pasar en ese mercado, en esa industria? Pues que como las empresas están ganando dinero, porque el precio está por encima de los costes, lo que va a ser un efecto llamada. Va a haber un montón de empresas que entren en la industria. ¿Se ha entendido o no? Por eso lo pone aquí. A largo plazo, la entrada de empresas en la industria. Oye, que resulta que antes no había un fabricante que era Apple, que fabricaba tablets y tenía su tablet Apple, no me acuerdo cómo se llamaba, el iPad, ¿no? Como que el formato moló y había un montón de beneficios, un montón de gente empezaba a fabricar. ¿Se va entendiendo o no? Porque es un efecto que, oye, todo el mundo que fabrica esto lo vende y los precios están interesantes en función de los costes, pues tiramos para adelante. Si el precio está igual que los costes totales medios mínimos, ese que hemos explicado, la empresa con beneficio cero, a largo plazo no hay ni entrada ni salida, se queda más o menos ahí regulado, ¿vale? No tiene por qué haber otros, si hay otros factores, pues ya tirarían, se tomarían decisiones, pero en principio sobre el precio nos quedaríamos en línea, ¿vale? Pero claro, si el precio está por debajo de los costes, jolín, si me está costando el dinero, hay empresas con pérdidas, ¿vale? Aquí a largo plazo lo que hay es una expulsión de las empresas. A largo plazo, pues evidentemente las empresas no les mola, van a salir. Y ahora entre nosotros, cuando se salen empresas de un producto que estaba el precio bajo, ¿qué puede ocurrir? Que haya menos que en el mercado. ¿Menos qué? Hay menos fabricantes, ¿no? Hay menos ofertas. Bueno, ¿qué va a pasar? Que se va a equiparar con la demanda y terminará. ¿Vais viendo o no? Pero es verdad que tendrá que haber una expulsión del mercado de fabricantes, ¿vale? Tiene que ver con el precio. Condiciones para producir, bueno, pues también las tenéis ahí un poco, ¿no? También tiene que ver en los costes variables en función de los precios, etcétera, etcétera. Vamos a irnos a un ejemplo. Vamos a ir cerrando el tema porque quiero contar esto un repaso, ¿vale? Que tiene que ver con la combinación de lo que estamos diciendo. Eso. La curva de oferta de una industria, porque claro, aquí al final lo que tenemos que cruzar esto que estamos hablando de los costes, de los beneficios, de si interesa, de si no interesa, es un hilo en la ley de oferta y demanda, ¿vale? Para ello tenemos que ir a las curvas de oferta, ¿vale? La curva de oferta de una industria en general, muestra la relación entre el precio de un bien y la producción total de la industria en su conjunto, no de una fábrica, sino de todos los coches. ¿Vale? La curva de oferta de una industria a corto plazo muestra la cantidad ofrecida por una industria dependiendo del precio de mercado dado el número fijo de productores. A largo plazo o a corto plazo va a variar. A corto plazo, ¿cuándo? Un segundito. Curva de oferta de una industria a corto plazo muestra cómo la cantidad ofrecida por una industria depende del precio de mercado dado un número fijo de productores. ¿Vale? Hay un equilibrio de mercado a corto plazo cuando, dado un determinado número de productores, lo vamos a ver representado. La cantidad demandada y la cantidad ofrecida coinciden, ya sabéis que es punto de equilibrio. ¿Vale? Lo hemos explicado en la ley de oferta y demanda. ¿Vale? Ese equilibrio de mercado a corto plazo y a largo plazo vemos la curva de oferta a largo plazo. ¿Vale? Otro tipo de curvas, ¿recordáis? Pero en principio siempre era cuando se producía un corte entre la curva de oferta y la curva de demanda. ¿Vale? La curva de oferta de la industria a largo plazo muestra cómo responde la cantidad ofrecida al precio una vez que los productores han tenido tiempo suficiente para entrar o salir de la industria y te lo proyecta de otra manera. ¿Vale? Vamos a ver eso, para que vosotros lo veáis. Y con eso vamos a ir cerrando el tema.
Lo vamos a intentar explicar, ¿vale? En el panel, bueno, aquí tenéis respuesta de una empresa existente a un aumento de demanda, ¿vale? Si nosotros tenemos un aumento de la demanda, bueno, vamos a empezar por... Voy a leerlo para que lo vayamos siguiendo todo el mundo. El panel B muestra cómo se ajusta una industria a corto plazo y a largo plazo a un aumento de la demanda, que es este que estamos viendo, ¿vale? Los paneles A y C muestran los ajustes correspondientes a una empresa que ya estaba en el mercado. Inicialmente el mercado está en un punto XM, ¿vale? Nosotros estamos aquí, esto es lo que estamos viendo, ¿vale? En un punto XM. Estamos aquí en una curva de oferta, si os dais cuenta, y aquí tenemos una curva de demanda, ¿vale? Curva de oferta, curva de demanda. ¿Lo veis aquí? ¿Vale? Lo que pasa es que está en recta, ¿vale? La oferta es la S y la demanda es la D, ¿vale? Nosotros estamos en este punto, donde se va, tenemos una cantidad X y un precio de 14, ¿vale? Lo tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Dice, inicialmente el mercado está en un punto X medio del panel B en equilibrio a corto plazo y a largo plazo. Hay un equilibrio que está perfectamente establecido, ¿vale? De 14 dólares y una cantidad QX. Una empresa existente tiene un beneficio económico nulo operando en el punto X del panel, es evidente, ¿vale? Lo tenemos ahí. Del panel A, el mínimo de su coste total medio. La demanda aumenta y se desplaza de la D1 a la D2. Se dan circunstancias de demanda, ¿vale? Un desplazamiento de la curva de demanda, ya conocéis los desplazamientos, ¿vale? Donde todo el mercado empieza a demandar mucho más. Claro, como ha aumentado mucho la demanda, un desplazamiento de la curva de demanda, ¿a dónde nos lleva? Del XM al XY. ¿Lo vais viendo o no? Tenemos un nuevo punto de corte. Ese XY significa que va a haber un aumento de la cantidad, pero ojo, también se va a acompañar un aumento del precio. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de gente demandando, ¿vais viendo? No, y hay un montón de productores que a ese precio nuevo pues van a acudir y van a entrar empresas y productores y gente en ese sector, ¿vale? Imaginaros que por un momento, ¿vale? Esa cantidad de demanda se produce otro desplazamiento, pero en este caso de la oferta. Entran un montón de ofertantes. ¿Veis? De S1 nos vamos a S2. Ahora estamos jugando con la curva de 2. ¿Vale? El momento segundo es este. Un nuevo punto de corte es este, ZM. Nos aumenta un montón la cantidad, pero ¿qué ocurre? ¿Vais viendo? No, que como se va a producir un cambio, si os dais cuenta aquí, cae el precio. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de gente, ¿vais viendo? No, produciendo. ¿Qué efecto va a generar? Pues muy probablemente que se produzca, si os dais cuenta, quizás han entrado en el mercado, ese mercado cuando aumenta mucho los precios, la demanda se desplaza. ¿Por qué? Porque ya la demanda no le mola tampoco el sistema y los sistemas de oferta también se van desplazando, ¿vale? Lo digo porque lo que estamos haciendo aquí es juntar comportamientos de curva de oferta y demanda, en principio cuando se producen fenómenos de desplazamiento que lo que hacen es volverse a reajustar. Si os dais cuenta, empezamos con un precio de 14, subimos a 18 y hemos terminado otra vez en un precio de 14, ¿vale? Y lo que se está produciendo son cambios todo el tiempo de ofertantes y demandantes del producto de esa industria, ¿vale? Con lo cual se van produciendo juegos. En términos de coste, los tenéis en la A y en la C, vais viendo como en unos casos va a aumentar, ¿vale? Los costes y por tanto va a generar factores de expulsión o de entrada y otros casos va a tener comportamientos también distintos. Es decir, cuando aumenta el precio, ¿vale? En este caso, pues en unos casos va con los costes asociados o disminución con los costes asociados y con las cantidades que se vayan manejando, ¿vale? Y lo digo porque, si os dais cuenta, lo que estamos haciendo todo el rato es fusionar, ¿vale? Lo que estamos viendo de las curvas de costes, etcétera, 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 con lo que ya conocemos de oferta y demanda, para que veáis que la lógica de la oferta tiene que ver también con esos costes. De todas maneras, os leí el ejemplo, porque el ejemplo va explicando pasito a pasito cómo vamos saltando con los desplazamientos de curvas de oferta y de demanda, ¿vale? Y cómo se va variando la cantidad de ofertantes y va variando el precio y las cantidades conforme se van produciendo ese tipo de elementos. Si hay más demanda, más precio, un aumento de la producción por la entrada de nuevas empresas, el efecto opuesto, una bajada de precios. ¿Por qué? Pues porque la demanda precisamente se va a recortar ante las mismas subidas de que hay, ¿vale? Y por tanto también va a haber empresas que pueden ser expulsadas del sistema, ¿vale? Por ante la bajada de precios. Entonces, va dando en función de cómo va comportándose el mercado,
¿vale? Y ya para terminar, bueno, aquí tenéis una comparación entre la curva de oferta de una industria a corto plazo y a largo plazo. Quiero que entendáis que no tienen por qué tener los mismos comportamientos. De hecho, nosotros hemos dado oferta a corto plazo y a largo plazo. La hemos estado estudiando en el tema 3, ¿vale? Y tienen comportamientos y puntos de equilibrio también distintos, ¿vale? Ya sabéis que lo óptimo del todo es cuando cruzamos oferta-demanda a corto plazo y a largo plazo, ¿vale? Que es lo que nosotros habíamos estudiado, ¿vale? Pero simplemente que veáis que son diferentes. Bueno, pues hemos conseguido terminar tema 6. Por favor, tenemos un montón de conceptos nuevos, ¿vale? Lo importante es integrar esos conceptos y ver cómo tienen ese comportamiento. Súper potente para entender todo el tema 6 es esta figura, ¿vale? Con esta figura, si con el ejemplo lo vamos entendiendo, lo vamos articulando y le vamos metiendo los diferentes, el vocabulario que hemos asumido en el tema 5 y en el tema 6, lo tenemos todo perfectamente controlado. Ya nos pueden hacer preguntas, ejercicios, lo que sea, pero lo vamos a poder interpretar y entender, ¿vale? Así que a darle caña y a por todas, ¿vale? El próximo día retomamos y también le damos más fuerte y empezamos tema nuevo, ¿vale? Ya os digo, ya hemos pasado la parte más dificultosa de la asignatura, ¿vale? Ya vamos bajando el nivel y vamos tirando hacia abajo, ¿vale? Así que nada, me despido y vamos cortando la grabación. Os deseo a todos y a todas que tengáis una semana maravillosa.